Muy buenos días, amados hermanos. Estamos nuevamente reunidos para ser ministrados por la palabra del Señor y estamos hablando sobre la gran comisión, sobre la pasión por ganar almas, ¿verdad? Y vimos nuestro verso en la primera sesión de Romanos capítulo 10, verso 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, como nosotros lo hicimos cuando invocamos el nombre del Señor. Pero en el verso 14 nos llama la atención sobre cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo oirán sin haber quien les predique. Y vimos desde el inicio de esta serie la importancia de que la iglesia no esté desfasada de una necesidad tremenda que hay en el mundo. En el mundo hay caos. En el mundo no hay paz. En el mundo hay una serie de problemas. ¿Por qué? Porque es un mundo bajo pecado. Porque es un mundo bajo la ley de pecado y de muerte. Pero Cristo Jesús vino a redimir al hombre de esa situación, justamente pagando el precio por el pecado del hombre. Pero la gente, el mundo necesita oír estas buenas noticias. Las buenas noticias que en algún momento tú y yo las recibimos. Y no solamente la recibimos, sino que la recibimos en nuestro corazón y por fe en la palabra que escuchamos, ¿verdad? Recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Alguien nos anunció el Evangelio. Pero al mismo tiempo hay un mundo que aún no lo ha escuchado y es el privilegio, honor y responsabilidad de la iglesia. Prediquemos la palabra. Porque esta gente necesita invocar el nombre del Señor para ser salvo, pero para invocarle tiene que escucharlo. Y para que lo puedan escuchar tiene que haber gente que lo predica. Y es la iglesia la que está llamada a predicar la palabra de Dios. Entonces, vimos también la importancia de que la iglesia tiene que salir. La iglesia no puede cumplir la gran comisión. Sí, la gran comisión que es en el poder de Dios, que es el encargo, el mandato que Cristo Jesús dio a su iglesia, y de predicar el Evangelio a todas las naciones. Pero lo hacemos en su poder, por la autoridad que Él obtuvo, sobre todo poder del enemigo, es que nos encomendó la tarea de predicar el Evangelio, de dar las buenas nuevas, que no es condenación, es decirle a un mundo en pecado que Cristo Jesús murió por ellos, que Dios los ama profundamente. Y nosotros tenemos ese privilegio, pero ese privilegio de poder anunciar estas buenas nuevas no la podemos hacer encerrado en cuatro paredes. Y la iglesia tiene que entender que ese es el momento, ese es el tiempo de salir. La gran comisión requiere que salgamos de nuestras cuatro paredes. Otra cosa que nosotros vimos, y es ahí donde nos quedamos, es que la iglesia no puede estar ajena al sufrimiento que hay en el mundo, al sufrimiento que hay a nuestro alrededor. Cristo Jesús nos dio el ejemplo. Él jamás fue ajeno a las situaciones que vivía. Él jamás fue ajeno a la necesidad de la gente. Él jamás fue ajeno y Él se compadeció. Vimos esto la semana pasada. Se compadeció al ver las multitudes, ¿verdad? Al ver estas multitudes que según sus propias palabras parecían ovejas sin pastor, a la deriva, y que tenían esta necesidad profunda de recibir la palabra de Dios. Y al mismo tiempo, en ese mismo contexto, el Señor Jesús le habla a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha y los obreros pocos. Roguemos al Señor de la mies que envíe obreros. Y hermanos, debe ser la oración de la iglesia en este tiempo. Que el Señor levante mucho más obreros, que haya más obreros diciendo: Señor, yo acá estoy dispuesto a predicar la palabra. Hablamos también de que no debemos confundir el predicar la palabra con sacrificio, ni con penitencia, ni tampoco con dejar de hacer cosas que para nuestra vida es importante para dedicarnos a predicar.
porque la predicación tampoco tiene que ver con un acto en sí, con una cosa específica, o que voy a ir todos los sábados o todos los viernes al hospital, a un sitio, al mercado, y voy a predicar y voy a pararme con un megáfono. No, es la prédica de la iglesia, es el compartir el testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros. Al igual que la mujer pecadora, al recibir al Señor, ¿qué es lo que hizo inmediatamente? Fue y compartió con otros acerca de quien le había dado la vida eterna. Y esa es la función de la iglesia, es compartir el Evangelio, compartir las buenas noticias, es compartir lo que el Señor Jesús hizo en nuestra vida. Y este compartir debe ser una forma de vida, no solamente una acción o una cosa que de repente tiene que programarse y ya, bueno, tengo que ir tal día a predicar. No, es una vida comprometida de predicar la palabra de Dios, de poder entender, porque para predicar la palabra de Dios hay que tener claro algo. Si usted piensa que la prédica es porque, bueno, tengo que compartir, ok, se vuelve una carga. Pero si nosotros entendemos el corazón de Dios en su inmenso amor por este mundo en el cual del cual yo era parte antes, el inmenso amor de Dios, su corazón para ellos en el haber dado a su Hijo a morir y derramar su sangre por el mundo. Si nosotros entendemos el amor de Dios que ahora mora en nosotros, esta compasión de Dios que fluye a través de nosotros para un mundo que va al infierno y que necesita la vida eterna. Entonces, de esta manera nosotros no vamos a ver la prédica como una penitencia, sino como una urgencia y como un privilegio de nosotros ser portadores de un mensaje de vida a un mundo en muerte. Entonces, de esta manera, tú te relacionas, nos relacionamos, ¿verdad? Nos relacionamos con el corazón del Padre y la prédica se vuelve algo natural, algo de nuestro corazón por un mundo que lo necesita. No solamente una actividad en específico, sino una vida. La predicación del Evangelio no es solamente pararse en una esquina con tu Biblia. Es un estilo de vida de compartir de quien me amó de tal manera, hablar de mi Padre. Y al mismo tiempo ser compasivo con el sufrimiento de la gente. Jesús no se compadeció aún del sufrimiento natural, lo hemos visto. Y justamente en este punto, quiero reforzar una parte de las Escrituras, ¿verdad? En Lucas capítulo 10, verso 30, dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Verso 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. La misericordia y la compasión, mis amados hermanos, es algo que tiene que ver con el corazón de Dios por el mundo, por la gente. Nosotros muchas veces hemos confundido la compasión y la misericordia con pena o lástima, pero nosotros somos portadores de la compasión de Dios por la situación de la gente. Y al ser transmisores de la compasión de Dios, tenemos que ser transmisores del mensaje de amor del Padre para que esa situación en la que ellos están cambie y puedan tener vida eterna. Están en muerte, están en muerte, están en muerte eterna, camino a la muerte eterna. Y la compasión de Dios hace que nos acerquemos a ellos y seamos transmisores de su compasión, de su corazón hacia ellos, para darles el mensaje de salvación.
Ahora, hay varias cosas acá. Primeramente, habla de que descendió un sacerdote y después habla de un levita, que vieron una necesidad natural, pero al ver la necesidad, ¿qué cosa dice? Y llegando cerca del lugar, viéndole, pasó de largo. Y mis amados hermanos, la iglesia ha estado pasando de largo por mucho tiempo. La figura del sacerdote, la figura del levita, nos habla de el cuidado que debemos de tener, porque la iglesia ha estado ajena a la necesidad del mundo por mucho tiempo, apartada del mundo, encerrada en sus cuatro paredes. Y no podemos bendecir a un mundo viendo su necesidad y solamente apartándonos. Y habla del buen samaritano, que iba camino y vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Ahora, varias cosas muy importantes. Primeramente, el samaritano no estaba encerrado en sus cuatro paredes. Tenía que salir a un mundo en necesidad. Y viendo una situación, no se pasó de largo como la iglesia tradicional o como los religiosos, ¿verdad? Que están más centrados en su forma, en sus ritos, en su religiosidad, en su conocimiento, en su envanecimiento, ¿verdad? Tan centrados en su club que lo único que hacen es apartarse de la necesidad y encerrarse en sus cuatro paredes o pasar de largo. No, yo voy al cielo, yo me voy a ir al cielo. ¿Y qué es del mundo que aún no le conoce? Por el cual Cristo Jesús también murió y el cual también está en el corazón del Padre. Y teniendo yo su naturaleza y su amor en mí, debe estar en nuestro corazón también. Entonces, mis amados hermanos, otra vez la realidad del cielo y el infierno, ¿verdad? Está presente. Sin Cristo, muerte eterna. Hay un infierno que espera. Así como creemos para nosotros el cielo nos espera y vamos a estar en la presencia misma de Dios, sin Cristo, alguien que nunca ha escuchado el Evangelio, va a estar exactamente en el otro lado. Muerte eterna sin ninguna otra posibilidad. Porque en este tiempo que nos toca vivir en este mundo, que para muchos dicen, bueno, es un tiempo de sufrimiento, es tiempo de oportunidad. Ese es el tiempo de la oportunidad de la gente de recibir a Jesús en su corazón y cambiar su naturaleza de condenación eterna a vida eterna. Entonces, habla que los religiosos ven una necesidad y se apartan, pero el samaritano no solamente vino cerca de él y viéndole, primeramente, ¿qué cosa? Importantísima para la iglesia ahora, fue movido a misericordia. Movido a misericordia y se acercó e hizo algo, ¿verdad? No decir, ay, pobrecito, que Dios lo bendiga, ¿no? Sino se hizo algo, se acercó a esa necesidad de la gente. Les dio vino, vendó sus heridas, aceite, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, porque él tenía que trabajar para que la iglesia entienda que el predicar el Evangelio no es desligarse de sus responsabilidades, pero sí entender que hay prioridades que tienen que ver con vida y muerte. Y él tenía que continuar porque era un hombre de negocios, tenía que continuar con sus negocios. Pero antes de partir, se encargó de este hombre en necesidad. Sacó de su bolsillo, dice, 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Para mí esta porción de las Escrituras revela mucho el compromiso que la iglesia debe de tener. Primeramente quiero que entiendan, mis amados hermanos, el predicar el Evangelio, ¿verdad? No es un sacrificio, lo hemos dicho varias veces.
Pero al mismo tiempo, nosotros necesitamos recordar que lo que hemos recibido de gracia, porque el Evangelio lo hemos recibido de gracia, la gracia me enseña que yo no tengo que hacer nada para poder recibir el pago por mis pecados, porque yo no podía hacer nada. Pero Cristo Jesús lo pagó y por la gracia yo recibí de su gracia, ¿verdad? El pago por mis pecados. Lo recibí gratuitamente. Es un regalo de Dios. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Ahora, el que yo lo haya recibido gratuito no significa que no tenía un valor. Yo lo recibí gratuitamente. Lo recibí de gracia, ¿verdad? Lo recibí de gracia. Recibí este regalo de la salvación por la obra de Cristo Jesús a mi favor, pero el que lo haya recibido gratuitamente no significa que lo que recibí no tenga valor. Lo que recibí tenía un tremendo valor. Costó la sangre preciosa de Cristo Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra nos enseña, de gracia hemos recibido y de gracia tenemos que dar. Gratuitamente tenemos que dar el mensaje, pero el mensaje es gratuito para quien lo recibe. Pero hay un costo también de poder llevar el Evangelio. Hay un costo de poder predicar el Evangelio. Y ese costo tiene que ser asumido por la iglesia y que nosotros, al estar comprometidos, ¿verdad?, con la obra del ministerio de ganar gente para Cristo, de compartir la palabra de Dios, ¿me dejo entender? Al estar comprometido, yo tengo que involucrarme todo mi ser, incluyendo mis finanzas y mi tiempo en la predicación del Evangelio, incluyendo mi esfuerzo, porque demanda. Yo lo recibí gratuitamente, recibí el sacrificio de Jesús y este mensaje yo lo doy gratuitamente. Pero el camino, la vía para poder predicar el Evangelio cuesta. Y este es un costo que la iglesia tiene que asumir, los creyentes tienen que asumir. ¿Cuántos se dan cuenta que Cristo Jesús instituyó la iglesia, verdad? Sobre el fundamento de Él mismo, para que las puertas del infierno no puedan detener la marcha de la iglesia en predicar el Evangelio. Estamos claros con eso, ¿verdad? Entonces, la iglesia, para desarrollar su función, la iglesia como cuerpo de Cristo universal, pero basada en las iglesias locales, ¿verdad?, que es la forma efectiva para que las iglesias locales, Éfeso, Corinto, ¿verdad?, las iglesias locales puedan ser efectivas en ganar a la gente de su entorno. La iglesia misma, su función no solamente local, ¿verdad?, no solamente la luz, que es para pagar el local de la iglesia, es responsabilidad de los creyentes de poder suplir esas necesidades, porque el mensaje que damos es gratuito, pero la luz cuesta, todo cuesta, ¿verdad? El local cuesta, el alquiler cuesta, ¿verdad? Pero este es un honor de hijo de la iglesia, de los creyentes, que a través de los diezmos y ofrendas que el Señor también ha instituido, se puede proveer para que la iglesia pueda ejercer su función. El mensaje es gratuito, valioso, pero gratuito. Pero los medios para predicar tienen un costo en esta vida, en este mundo. Y la iglesia tiene que funcionar y los diezmos y las ofrendas sirven para que la iglesia pueda sostenerse, pero también para que cumpla la gran comisión, no solamente para que pague un local y solamente se dedique a poder entretener a los hermanos que asisten, sino que tiene la función de predicar. Y para esto hay programas, hay internet, hay Zoom, ¿verdad? Hay cámaras que comprar, hay un mensaje que transmitir, hay equipos de sonido que tienen que ser dados, porque ¿cómo podrán escuchar si no oyen? ¿Y cómo pueden saber algo si nosotros no vamos y les predicamos? Los medios de comunicación ahora, esta pandemia nos ha enseñado cuán útil pueden ser los medios digitales para poder llegar a la casa de las gentes.
¿verdad? Y todo esto tiene un costo, Biblias tienen un costo, pero son asumidos, gloria a Dios, son asumidos. Y personalmente, y esto es como iglesia, ¿verdad? Como iglesia local, pero personalmente, cuando yo estoy involucrado en la predicación de la palabra de Dios, cuando yo estoy involucrado en compartir la palabra de Dios, tiene que estar involucrado también todo mi ser. La palabra nos dice que la muestra más grande del amor es el dar. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera Dios nos amó, que dio a su Hijo. La muestra del amor es el dar, pero el dar no es como un sacrificio o un desprendimiento de ese me estoy quedando sin algo. El dar en el Señor es poder poner una semilla en la gente y es sembrar algo que produce fruto. Él se siembra en amor, producto del amor. Y muchas veces cuando hablamos del dar, inclusive cuando se habla de diezmos y ofrendas en la iglesia, o cuando se trata de dar a otros, cuando se trata de dar al pobre, porque la palabra nos enseña, ¿verdad? Que el que al pobre da, a Jehová presta. Que la palabra nos enseña que debemos poner en nuestro presupuesto, siempre debemos contemplar a la gente en necesidad. Porque muchas veces somos tan felices de decirle, reinamos en vida, ¿verdad? En Cristo Jesús, reinamos en Cristo Jesús. Pero el reinar ejerce esa posibilidad de poder ser bendición, de poder dar. Yo reino no por mi necesidad, yo reino de mi abundancia, reino de quien tiene, reino de quien es mi Padre. Yo puedo reinar en función de la familia a la cual yo pertenezco, que no está en pobreza, que no está en necesidad, que no está en escasez. Y no solamente hablando del tema material, sino del tema espiritual. Nosotros tenemos esta riqueza de la palabra de Dios, de un mensaje que dar a un mundo en necesidad. Y el dar este mensaje también requiere poder dar nuestras finanzas, porque la palabra nos dice que nosotros somos bendecidos espíritu, alma y cuerpo. Nuestro espíritu ha renacido, nacido de nuevo, somos hijos de Dios. Por lo tanto, nuestro cuerpo es sano por la obra de Cristo Jesús y mi vida en esta tierra es bendecida, ¿verdad? Es exitosa, ¿verdad? Y también es próspera, suplida por mi Padre. Entonces, el dar en esta situación, en esta condición, no es que me quitan algo, no es un dolor, es una bendición. Lo doy de mi corazón y tenemos que dar, ¿verdad? Y ejerce la decisión de dar, porque usted puede decidir no dar. Usted puede decidir no predicar. Usted puede decidir solamente ser este hijo, ¿verdad? Que tiene 24, 25 años, 30 años y sigue en el sillón del papá, de la casa de los padres, esperando que le sirvan la comida sin asumir responsabilidad. Pero el reinar exige y demanda crecimiento y ejercer responsabilidad de reinar, ¿verdad? Somos reyes porque nuestro Dios es el rey de reyes. Nosotros reinamos. ¿Qué hace un rey? Reina, gobierna, tiene dominio sobre, autoridad sobre, para ejercerla, no para estar ahí solamente sentado. Y este dominio de reinar implica ser dadivoso, ser generoso y ser centrado, ¿verdad?, en el corazón del Padre, de mi Padre, en los negocios de mi Padre me es menester está, que es ganar al mundo para Cristo, que es que el mundo pueda recibir el mensaje. Y si la predicación demanda mi tiempo, bueno, mi tiempo tiene que ser dado. Muchos dicen, no tengo tiempo para ir a la iglesia. Bueno, si no tiene tiempo para ir a la iglesia, lo cual el Señor dice que es importante, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. No, es que yo lo escucho por internet. No, ahí está la gran diferencia del compromiso y responsabilidad. Para muchos, el asistir a la iglesia es solamente recibir un mensaje, ¿verdad? Y tener un poquito de alimento, llenarme, o cumplir mi cuota espiritual y ya el resto de la semana estoy tranquilo. Ya fui. Pero ese no es el propósito de la iglesia. La iglesia no es solamente para que asista o escuche una prédica por internet, ¿verdad?
La iglesia es un lugar donde los creyentes tienen un pastor, son afianzados, son enraizados, pueden nacer, pueden crecer y tienen que ser desarrollados, ser ministrados y equipados para la predicación del Evangelio. Y al mismo tiempo es el lugar donde tienen que estar, adquirir responsabilidad financiera también, de proveer para su iglesia local, pero también de trabajo, de servir, porque la iglesia está llamada a servir, no a ser servir, a servir. ¿Y cómo puedes servir diciendo que si me congrego virtualmente en una iglesia, inclusive algunos dicen que congregan en otros países? ¿Dónde está su compromiso? ¿Dónde está su fidelidad? ¿Dónde está su decisión? Este es mi lugar, acá voy a crecer y acá voy a dar los talentos que Dios me ha dado para beneficio de la iglesia local, para que la iglesia cumpla el propósito de impactar nuestro entorno para Cristo. No, es simplemente dicho bonito. No, yo escucho prédica, entonces me estoy congregando con tal sitio porque escucho la prédica. El escuchar una prédica no es compromiso, mi hermano. Él es estar afianzado. Él tiene que orar. ¿Cuál es su iglesia local? Su iglesia local, la que sea su iglesia local, tiene que ser fiel ahí. Tiene que asistir y tiene que servir y tiene que estar comprometido y tiene que estar comprometido con sus finanzas, tiene que estar comprometido con su tiempo, tiene que estar comprometido con su asistencia y tiene que estar comprometido con la misión de la iglesia global y local de ganar, ¿verdad? A su vecindario, a su nación, a su ciudad, a su distrito, para Cristo. Es predicar el Evangelio. Y esto demanda decisión, esfuerzo, tiempo, ¿verdad? Tiempo. No, no tengo tiempo. ¿Qué es lo que la palabra? Porque muchos dicen, no tengo tiempo, tengo que trabajar. No tengo tiempo, tengo que estudiar. ¿Cuántos ejemplos hemos tenido? Voy a ingresar a la universidad, no voy a ir a la iglesia. Padres, no, mis hijos no van a la iglesia porque tienen que ingresar a la universidad o porque están demasiado atareados acá. ¿Qué es lo que estamos transmitiendo? ¿Cuáles son las prioridades que estamos transmitiendo? Ojo, ojo. A veces tenemos que tener cuidado. Lo que nosotros correctamente debemos transmitir a nuestros hijos, el principal legado, su corazón para Dios y sus prioridades. El creyente y el cristiano está determinado por sus decisiones. He decidido servir a Cristo, no vuelvo atrás. He decidido una cosa, ¿verdad? Busca primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás va a ser añadido. Pero a veces le damos todo el tiempo a la añadidura. No, mis estudios, no, mi preparación, no, está demasiado ocupado. Hijito, no te canses yendo a la iglesia. No, anda. Busca primeramente al Señor, porque cuando estás totalmente prendido del Señor, enganchado en la obra, lo que hagas vas a hacerlo en la bendición y en las fuerzas y en la provisión, ¿verdad? Del Señor. Él va a encargarse de que todos tus asuntos sean totalmente bendecidos. Cuando tú das la honra a Él, cuando damos la honra a Él, si damos nuestro tiempo por algo, damos el primer día de nuestra semana, damos las primicias y damos lo mejor al Señor. Él bendice lo que nosotros tenemos abundantemente y el tiempo que nosotros usamos luego de honrarle a Él en primer lugar y estar involucrado en su obra, luego este tiempo puede producir muchísimo más fruto que si tuvieras 36 horas al día trabajando o estudiando. Y eso es lo que a veces tenemos que entender. Eso es lo que a veces hemos olvidado y hemos nosotros mismos y a veces a nuestros propios hijos comenzar a transmitirle un evangelio muy light, muy cómodo, ¿verdad? Y la palabra no nos enseña de comodidad, nos dice esfuérzate y sé valiente. Otra vez te digo esfuérzate y sé valiente. Una vez más te digo esfuérzate y sé valiente. Yo estaré contigo, pero esfuérzate y sé valiente. Entra y toma por posesión la ciudad que yo ya te he dado. Yo ya te la di, pero tú tienes que ir a tomarla, ¿verdad? Entonces, hay una determinación que nosotros tenemos que tomar. Busca primero el reino de Dios y su justicia. No pongas como excusa, no, tengo todo que hacer. Tengo que ganar la vida, tengo que trabajar, no tengo tiempo para la iglesia, no tengo tiempo para la predicación de la palabra. No tengo tiempo para compartir, no tengo tiempo para orar,
no tengo tiempo para buscar al Señor. Entonces, ¿qué hace? Lo que está haciendo es llevar su propia trayectoria de vida en este mundo bajo tus fuerzas, bajo tu habilidad. Y hermano, mi amado hermano, mi amada hermana, con todo mi corazón te digo, eso no es sabio. Yo no estoy acá para decirte, si haces eso, cosas te van a pasar. No, Dios es bueno, pero no es sabio, no es sabio. Es sabio dar las cosas al Señor en el cual decimos que confiamos, sabiendo que Él es capaz de bendecir la obra de nuestras manos mucho más abundantemente de lo que nosotros pensamos. Que si nosotros lo ponemos a Él en primer lugar, busca primero al reino de Dios y su justicia, todo lo demás va a ser añadido, todo lo demás ya está proveído, todo lo demás vamos a hacerlo en sus fuerzas. El tiempo que dediquemos a un trabajo o a un negocio en Dios, confiando en Dios y bajo su dirección, es tremendamente bendecido. De otra manera, puedes pasar toda tu vida esforzándote y no cumplir nada. Porque las bendiciones de Dios son las que enriquecen y no añaden tristeza con ellas. Y muchas veces nos centramos en trabajar y hacer las cosas en nuestras fuerzas y nos trae tristeza. Porque nos desligamos del Señor, nos desligamos de su palabra. Y al desligarnos de su palabra, estamos vulnerables a toda la presión, a todo el estrés, a todo el temor que viene. Pero si estamos ligados a Él, vamos a estar firmes ante toda la situación, escuchando su voz y siguiendo su dirección. Y al mismo tiempo involucrados en lo que para un cristiano debe ser lo más importante, ¿verdad? Compartir el Evangelio, compartir las buenas nuevas. Entonces, hay que involucrar nuestro tiempo, hay que involucrar las finanzas. Este negociante, no es que como algunos también se van al otro extremo, entonces ya no trabajo, solamente me dedico al Señor. No, la palabra no nos dice que no trabajemos. La palabra dice que nosotros debemos trabajar, pero con nuestras prioridades correctas, porque el Señor, y ojo que en esta porción le dice que el Señor da el sueño, ¿verdad? El sueño, en el contexto de que habían trabajado todo el día, pero dice que el Señor da el sueño, da el deseo del corazón aún mientras duermen. Entonces, ¿cómo puede dar el sueño si ha trabajado todo el día? Lo normal es que tenga sueño. Pero lo que está diciendo es que no es por el afán de todo el día, ¿verdad? No es por el afán de todo el día que puedes ser bendecido y descansar en el Señor. Es porque trabajando, porque sí hay que trabajar, es que trabajando con nuestras prioridades correctas, el Señor es capaz de bendecir tremendamente nuestro trabajo, darnos favor, darnos ideas, darnos habilidad, ¿verdad? Su favor delante de la gente, delante del mundo. Él es capaz de bendecir la semilla que nosotros ganamos en un sueldo y multiplicarla para que puedas tener el deseo de tu corazón que juntando todos tus sueldos en toda tu vida no alcanzaría. Porque todo lo que ponemos delante de Él, Él es capaz de multiplicarlo y bendecirlo. Al mismo tiempo, la palabra nos enseña, aún en los principios del diezmo y la ofrenda, trae los diezmos y probadme. Si no, os abriré la puerta de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Bueno, las puertas de los cielos están abiertas, ¿verdad? Él es capaz, el principio de siembra y cosecha, si nosotros sembramos en la obra del Señor, no estamos quedándonos sin nada, estamos poniendo una semilla en el Señor y jamás una semilla en el Señor deja de llevar fruto abundante. Una semilla jamás produce otra semilla. Una semilla siempre produce una cosecha. Entonces, involucramos nuestro tiempo, involucramos nuestras finanzas también. Involucramos nuestras finanzas, pero como un privilegio de hijo porque estamos en los negocios de nuestro Padre, ¿verdad? Involucramos nuestro esfuerzo. ¿Por qué? Porque demanda esfuerzo,
¿verdad? Demanda esfuerzo. En nuestras finanzas, en la iglesia local, pero también si tiene que ir a otro sitio, si tiene que dar una ofrenda, si tiene que comprar alimentos, si tiene que ayudar a alguien en necesidad. Y la iglesia también tiene que estar involucrada en eso. Hay necesidad de la gente. Vamos a la necesidad natural. Ya hablamos el domingo pasado, ¿verdad? El corazón de Dios, no solamente Cristo Jesús llevó nuestros pecados en la cruz, sino que también, sabiendo de nuestro sufrimiento a consecuencia de la enfermedad que fue obra de Satanás, Él también llevó nuestras enfermedades. Quiere decir que Él también vio y atendió nuestra necesidad y dolor natural, porque Él quería que nuestro tránsito en este mundo, ¿verdad? No solamente sea ya libre de la ley de pecado y de muerte, sino también libre de la maldición de la enfermedad. La compasión de Dios. Él no quiere que sus hijos sufran, me dejó entender. Y Él no quiere que el mundo por el cual Jesús también murió sufra. Y la iglesia no puede estar ajena, porque estando compasivo con la necesidad de la gente, podemos llevar este evangelio y decirle a este mundo, decirle a esta gente en necesidad, Dios tiene interés en tu vida, Dios te ama, Dios te conoce, no te chanca tu situación, Él te conoce mejor que tú mismo. Pero en esa situación, Dios te ama y quiere ayudarte. Te vamos a ayudar con esto, te vamos a ayudar curando las heridas. Voy a pagar para que te curen, voy a dar alimento, voy a atender tu necesidad, voy a dar de mi tiempo, voy a llamarte, voy a visitarte, pero al mismo tiempo voy a darte palabras de vida eterna. Entonces, mis amados hermanos, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro esfuerzo y salir de nuestra comodidad. Si hay un mundo por ganar, tenemos que ir al mundo y darle las buenas nuevas. Quiero terminar con esto. Muchas veces la gente dice, bueno, pero qué tedioso es para la iglesia. Mis amados hermanos, lo que la gente necesita es entender y estar relacionado con el propósito del Padre. Mira, yo le voy a decir algo y vamos a continuar la próxima semana seguramente, porque no voy a correr con esto, no solamente acabar una serie. Muchas veces yo he estado en conexión, yo he sido miembro de algunas organizaciones también, ¿verdad? Y es impresionante cómo organizaciones, ¿verdad? Como el Rotary, del cual yo formé parte en algún momento, pero también situaciones, y ese es un ejemplo, ¿verdad? Hay organizaciones que captan a los jóvenes que están con la necesidad de estar involucrados en algo, ¿verdad? Necesitan ser parte de algo y la iglesia no está proveyendo esto. Y hay unas organizaciones protectoras de los animales que está bien, es importante hacerlo, pero mire, cuando estos jóvenes se involucran en cuestiones ambientales, protección del ambiente, cuidado de los animales, ¿verdad? ONGs, aún atenciones médicas, ¿sabe que se involucran tanto gratuitamente, dan de su tiempo, aún de su dinero, aún estudiantes, ¿verdad? Determinan y determinan todos mis sábados y todos los domingos, en lugar de estar en fiestas, en lugar de estar haciendo lo que quiero o descansando o durmiendo, se van, levantan tempranito y se van a las montañas, se van a ayudar, se van a hacer obra social, ¿verdad? Se van y dan su tiempo y aún su dinero y están totalmente involucrados. Entonces, hay algo que la iglesia está haciendo, está desfasándose. Aún los grupos extremistas captan jóvenes con ideologías del infierno. Pero estos chicos llegan a tener se compenetran tanto con estas ideologías que hasta dan su vida. Y sin embargo, la iglesia ha seguido teniendo una posición muy cómoda y muy distante. Ese es el tiempo de cambiar. ¿Cuál es la clave para cambiar? Estar involucrado. Que la iglesia realmente vuelva a estar involucrada con el corazón y la compasión de Dios por un mundo por el cual Jesús también murió
que está camino al infierno si no recibe las buenas noticias, las palabras, el Evangelio, que son las buenas noticias que pueden cambiar su vida. Y nosotros estamos involucrados con este privilegio de dar este mensaje que puede cambiar la vida de una persona a muerte eterna a vida eterna. Quizás vale que meditemos más en esto y oremos por el corazón de Dios creciendo y enraizándose en nuestro corazón. Para poder ganar a un mundo tenemos que amarle y tenemos que amar lo que Dios ama. No nos alejamos del mundo, tenemos que acercarnos a ellos con el Evangelio. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos la próxima semana. Tengan una semana sobrenatural.